Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Altis. Amigos, buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo por CDN Canal 37, pero también a través de nuestro canal de YouTube, donde puede usted suscribirse, denle a la campanita, hagan sus comentarios. Hoy yo recibo al caballero que vieron en la presentación. Es Alejandro Grisanti. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Catherine. ¿Cómo estás tú? Muy contenta de recibirte en Siendo Honestos. Siento que eres de esos profesionales con los que uno puede hablar un ratazo. Y bueno, me parece que eso que yo siento lo siente mucha gente y de eso te has dedicado durante tantos años. Sí, bueno, muchas gracias por eso. Por supuesto, siempre muy contento de poder estar aquí, de poder compartir todas estas cosas que suceden aquí en República Dominicana, en Venezuela y en general en América Latina. Esa es la idea, Alejandro. Tú eres un destacadísimo economista de nuestra Venezuela original, ya como quien dice ciudadano del mundo, tienes muchos años viviendo fuera del país, nosotros tenemos 11 años casi en República Dominicana y sé que te has dedicado en profundidad a analizar el panorama económico, político y social de nuestra región. De hecho, estuviste durante, si no me equivoco, 10 años en Barclays como asesor especialista en América Latina y el Caribe, ¿cierto? Efectivamente, 10 años en Nueva York, de verdad, donde vimos toda la región y siempre te permite ver de un punto de vista más objetivo, más separado muchas veces del día a día de esos países y poder tener una buena opinión de lo que está ocurriendo en cada uno de ellos. Hoy ha sido es un día histórico, aunque nosotros lo decimos, siempre más siendo honestos, grabamos el miércoles previo a este domingo que ustedes están viendo el programa. Elecciones en Brasil, esa es la noticia prácticamente del día. No sabemos evidentemente lo que va a pasar, no tenemos una bola de cristal, pero los dos escenarios. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para el gigante del sur y cómo eso podría afectar sobre todo al resto de la economía regional, Alejandro? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hay que arrancar a comentar es que América Latina pide cambio. En general lo que estamos viendo no es solo un movimiento hacia la izquierda que está teniendo la región, sino una región que quiere mover a los incumbentes, que quiere cambiar. De las últimas 24 elecciones, no sabemos la de hoy, 23 han sido ganados por la oposición. Entonces tenemos un continente que está sediento de cambio y ese es el Brasil que se va a presentar o que se presentó hoy en las elecciones. Mira, yo creo que por supuesto un gobierno de Bolsonaro nos representaría, o una ganada de Bolsonaro, que es lo menos probable, nos representaría una continuidad. Yo me la voy a jugar y voy a decir, ganó Lula. Ganó Lula. Yo pensaría, la pregunta es si gana en primera o en segunda vuelta. Ok. O sea, si hoy ya tenemos más del 50% de los brasileños que votaron por Lula, y eso por supuesto haría que sea presidente, que no haya que seguir a una Pero en un escenario de segunda gana Lula seguro. Pero el escenario muy probable es que gane Lula y que tengamos de nuevo un gobierno que se va a mover por supuesto un poco a la izquierda, pero el Lula del 2000, de sus primeros dos gobiernos, fue un Lula muy pragmático, fue un Lula que atrajo muchísimas inversiones extranjeras, fue un Lula cuando la región estaba sumergida en un boom de commodity, fue un Lula que trajo las Olimpiadas, que trajo el Mundial de Fútbol, o sea, muchas de esas cosas se gestaron durante esos años de Lula, y fue un Lula, que a mí me gusta mucho una frase que él utilizó cuando era candidato, que él decía, mira, a mí no me gusta ir al dentista, pero hay que ir. Y eso lo dijo en un contexto cuando le preguntaban, bueno, usted tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, usted tiene que buscar financiamiento internacional, usted tiene que buscar consejos, este tipo de cosas. Él dijo sí, y hizo este ejemplo, que para mí es una señal muy clara de lo pragmático, al mismo tiempo que es Lula, y que yo esperaría entonces un gobierno que sea muy pragmático, muy aterrizado, muy de buscar unir a un país
que como muchos de los países nuestros en América Latina está muy polarizado, muy dividido, y yo creo que la misión de él sería volver a reunir a ese gran Brasil, a ese gigante que muchas veces ha dormido más de la cuenta, pero que puede tener enorme influencia sobre todo América Latina y sobre el mundo. Ese mismo Lula, que así como tú señalas todo eso, también fue el principal cabildero de Odebrecht en la región. Y yo creo que eso hay que analizarlo en la perspectiva de que quizás los casos de corrupción y sus consecuencias no necesariamente tengan efecto electoral después de un par de años, ¿no? Mira, yo pensaría que no, porque efectivamente ese es un caso que bueno, hoy en este momento estarán todos los televidentes viendo el resultado. Pero ahí sí hubo un problema de corrupción profundo dentro del gobierno de Lula y un problema de corrupción profundo que penetró a todos los países de América Latina. Yo te diría, Catherine, que a mí me extrañaría, no puedo, por supuesto no tengo pruebas de lo que voy a decir, pero yo sí creo que es importante, a mí me extrañaría que no haya habido un candidato o un presidente electo o en periodos presidenciales del 2004 al 2013, al 2014, que no haya recibido dinero en su campaña de Odebrecht. No puedo decir si lo declararon, si no lo declararon, etcétera, pero la penetración de Odebrecht buscando obras públicas fue tan grande que yo pensaría que todos los candidatos, y por supuesto si los candidatos, los presidentes, de alguna manera fueron financiados allí. Y ahí tienes, por ejemplo, Perú. Perú, digamos, tiene a todos sus presidentes y expresidentes presos o procesados. O en libertad procesados. Y bueno, y uno cometió suicidio desafortunadamente de manera muy fuerte. Y muchos de ellos, por supuesto, salpicados con este tema de Odebrecht. La elaboración de los ejes, Alejandro, es importante para comprender a la región. Cómo América Latina de una manera u otra entra desde la perspectiva de que empieza a virar hacia un lado, hacia otro. Vemos a un gobierno relativamente nuevo de Gabriel Boric en Chile, a un novísimo presidente Petro en Colombia. Ahora estamos viendo, yo creo, insisto, me la voy a jugar, yo creo que el señor Lula va a ser presidente de Brasil. Ahí hay un nuevo eje estratégico, incluyendo a López Obrador en México. ¿Cómo crees que se ve América Latina desde la perspectiva económica cuando estos gobiernos están encabezando, cuando esta tendencia encabeza a los gobiernos? ¿Cuál ha sido hasta ahora el resultado? Sí, dos comentarios, ¿no? Primero, yo creo que Gabriel, y en el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, y Petro, están empezando a hacer un movimiento de izquierda diferente, se quieren diferenciar de la vieja izquierda. Y aquí te comento algo que a mí me impresionó mucho que ocurrió este lunes que pasó, que es que Petro, que iba a abrir fronteras con Venezuela, al final le produce un gran desplante a Maduro, porque Maduro estaba preparando una gran fiesta, dijo que él iba a ir personalmente a la frontera, Jorge Rodríguez dijo que iba también a un encuentro binacional con los diferentes diputados, las diferentes asambleas nacionales, y en algún momento dijo Petro, no, yo no voy, puede ser inseguro, etcétera, para el lunes presentarse allí, abrir las fronteras él solo, que no tuviesen esa foto con Maduro, que yo creo que no quería la foto con Maduro, y se pudiera este primer intercambio comercial que en 7 años no se había producido entre Colombia y Venezuela. Eso para mí es muy claro una señal de distanciamiento hacia la vieja izquierda y que Petro no quiere tomarse una foto con Nicolás Maduro en el caso venezolano. A lo mejor me estoy adelantando, son poco tiempo, pero es un análisis preliminar que hago. ¿Qué hay en América Latina? Muchísima preocupación. Con la pandemia hubo un muy fuerte incremento en gasto, eso por supuesto también ocurre aquí en Dominicana, hubo un incremento muy fuerte en gasto, hubo mucho endeudamiento para financiar ese gasto, puesto que en el mismo momento tuviste una reducción impositiva importante, diste de alguna manera mejoras impositivas para que el sector privado pudiera fortalecerse, y en esa ecuación, bueno, incrementaste muchísimo el endeudamiento. Entonces, estamos entrando en un año, terminando un año 22, entrando en un año 23, con países mucho más endeudados, con países que vienen de 11, 10 años de muy bajo crecimiento, entonces hay mucha más demanda social, y en el medio de una recesión, posiblemente una recesión mundial, donde tanto los Estados Unidos como Europa entren en una caída de su producción y entren en una recesión que es una caída del producto por más de 2 trimestres consecutivos. Exacto. Entonces, es un año particularmente retador para América Latina,
Y van a haber muchas dificultades de estos nuevos gobiernos que sembraron muchas esperanzas en realmente poder hacer el delivery, el poder ejecutar y satisfacer muchas de las promesas que habían dado en un ambiente que les va a ser particularmente difícil. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos de República Dominicana en el contexto de esta América Latina y de un mundo tan convulso en donde estamos hablando, sí, de una inflación mundial que genera problemas, de un conflicto entre Rusia y Ucrania que muchos apostaban iba a durar 3 días y que se ha extendido por más de 7 meses y los efectos que eso tiene en nuestras economías, sobre todo de la dominicana. Venimos ya. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Alejandro Grisanti, hablando de economía en República Dominicana, en el mundo, de panorama político también de nuestra región. Alejandro, hablábamos en la parte anterior sobre esta inflación que se ha generado después de la pandemia. ¿Qué efectos podría tener en República Dominicana? La tasa de política monetaria sigue en ascenso, eso mucha gente no lo preveía. ¿Cuáles son las estimaciones que haces, hay que decirlo, desde Ecoanalítica, que ya tiene su piso también en República Dominicana? Tenemos oficina aquí en La Esperilla, estamos muy contentos. Qué bueno. Mira, yo veo, en el caso dominicano he sido muy optimista, porque tienes mucho viento en contra, pero es como un barco que ha tenido buen dinamismo, que ha seguido avanzando, a pesar de tener, digamos, muchas de lo que llamamos nosotros las macros tendencias en contra. Justo es decir que nosotros veíamos un crecimiento de 6,7% para este año. Ese crecimiento lo hemos bajado a niveles de 5,6, 5,5 de aquí al cierre del año. Efectivamente, estos vientos en contra han tenido su función, pero va a ser la economía que más crece en América Latina, sobre todo si lo comparamos con el periodo previo a la pandemia, que es lo más importante. Tú tienes una caída, en la mayoría de los países esa caída fue mucho más profunda. Puede ser que en la recuperación del 21 algunos países crecieron un poquito más que República Dominicana, pero cuando ves el escenario post pandemia, efectivamente República Dominicana es el puntal de crecimiento y nosotros vemos que va a seguir creciendo de cara al 2023, desacelerándose un poco a niveles de 4, 4,5%, la estimación es 4,3% que tenemos allí. Entonces ahí es un buen crecimiento todavía para un mundo, no solo un continente que se ve tan gris y con tantos problemas de recesión. Creo que es una cifra positiva. Donde somos menos optimistas, desafortunadamente, es con la inflación. En el tema inflacionario, nosotros vemos mucho más problemas de que lo que los economistas llamamos cuando se desanclan las expectativas. Es decir, cuando los empresarios empiezan a esperar inflación o cuando la mano de obra empieza a esperar que viene más inflación, porque ahí ya tú no ajustas porque tienes un incremento en tus costos, sino porque esperas que va a haber un incremento en el costo. Claro. Y eso te crea un círculo vicioso donde tú incrementas precios porque viene más inflación. Y tú tienes que volver a comprar, ya está. Efectivamente, y eso hace que todos los empresarios ajusten precios y que, por supuesto, la mano de obra también busque ajustar precios. Entonces, ahí te crea un espiral que es mucho más difícil de someter, que es mucho más difícil de reducir. Entonces, nosotros vemos una inflación que cierra este año en 8,1%, estamos en 8,8 ahorita, o sea que apenas va a ir descendiendo, y el año que viene va a ir descendiendo, pero todavía va a quedar por encima de la meta. Nosotros estamos viendo una inflación que cierre el 2023 en niveles del 6%, cuando tienes una meta del Banco Central de 4% más menos 1. Claro. Es decir, la meta del central es estar entre 3 y 5% de inflación. No creemos que el año que viene logre esa meta, pero ya para el 2024 debería lograrla. Yo te voy a hacer una pregunta. En todos tus años de carrera, porque cada vez que pasa algo en estos años, yo a veces pienso en lo complejo que debe ser gobernar, no solamente en República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Y digo, ¿qué más va a pasar para que la situación se ponga cada vez más complicada? El escenario que estás viendo en este momento de tu carrera, ¿es el más complejo, el más convulso que tú puedas recordar? ¿Un efecto pospandémico o una guerra en ciernes? Digo, para efectos de si tuvieses que estar asesorando a un gobierno. Mira, yo te diría que sí, que todo lo que tiene que haber alrededor de la pandemia ha sido muy complejo de analizar, porque fue algo inédito, fue algo que nos pasó, que nos encerramos. Ahorita, por ejemplo, salimos y hemos cambiado nuestros patrones de consumo. Te doy un ejemplo. Nosotros no esperamos el boom de turismo que había.
Nosotros esperamos que ya cuando tú empiezas a tener señales de que la cosa no va a ir tan bien, que vas a tener menos crecimiento económico, que a lo mejor puedes perder tu trabajo, bueno, lo primero que ajusta la familia es los bienes que se declaran como suntuarios, como de lujo, y dentro de eso entran las vacaciones. Claro. O sea, el poder viajar a un país afuera, eso generalmente es una de las primeras cosas que se corta. Y fue todo lo contrario. ¿Qué pasó este año? Este año la gente dijo, mira, tengo viajar. 2 años encerrado a viajar. No, mira, que a lo mejor viene Es que una la vida se recesión puede acabar a viajar. pronto, claro. No, no, es que me he podido morir en la pandemia, entonces claro. a viajar. Entonces estamos, por supuesto, eso hace que aquí en República Dominicana fuera uno de los principales destinos, que tuviéramos ese sector, que además el sector turismo a mí me parece que es un sector muy bonito porque da mucho trabajo. Sí. O sea, no es solo los grandes hoteles, sino es toda la parte de servicios Es que a va a los escala. grandes hoteles, los pequeños guías que vas teniendo en algunas partes, etc. Es un sector que tiende a tener mucho drenaje Exacto. hacia el resto de la Lo población. llaman el derrame, ¿no? Y efectivamente, entonces es un sector que me gusta mucho y que, bueno, yo estoy de acuerdo que podemos cerrar con niveles seguros por encima de 8 millones de turistas en República Dominicana este año, quizás el 8,5 va a quedar un poquito alto, pero estamos allí, pues, ¿no? Entonces pero lo importante aquí es que tuviste cambios fuertes en los patrones de consumo, volviendo a tu pregunta, y que ha hecho mucho más difícil entender y pronosticar lo que viene pasando, digamos, en la parte económica, porque tanto lo tienes ahí como gente que dejó de consumir muchos patrones y muchas de las cosas y está ahorita consumiendo cosas nuevas, pues, ¿no? Durante muchos años trabajaste temas económicos también en Venezuela, un país que produce petróleo, que producía energía y no necesitaba o no tenía los dolores de cabeza relativos a, por ejemplo, República Dominicana, que tiene que depender del precio de los commodities necesariamente hasta para importar y tener su operatividad productiva. ¿Cuál es la recomendación para países que no son productores de petróleo, productores de energía neta, que necesitan de esto en lo que viene? Porque esta invasión de Rusia a Ucrania parece que se va a mantener en el tiempo y eso va a mantener elevados los precios de los combustibles fósiles. Sí, una de las cosas que a nosotros nos gusta en la compañía siempre es hacer análisis del futuro, ¿no? Sí. De intentar jugarnos qué pensamos que va a pasar. Nosotros creemos desafortunadamente que la guerra entre Ucrania y Rusia se va a mantener por mucho más tiempo de lo debido. Nos encantaría que se acabara esa guerra ahorita, claro. pero todo parece indicar que vamos a entrar en un invierno y en un verano todavía en guerra. ¿Y eso qué indica? Eso es lo que nos trae desde el punto de vista económico, son mayores precios de materias primas, no solo petróleo, sino también toda la parte de trigo, muchos de los alimentos, fertilizantes, etcétera, que tienen altas producciones entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, si tú eres un país exportador de materias primas, te vas a ver relativamente beneficiado con esos mayores precios de las materias primas. Si eres como República Dominicana un importador de materias primas, entonces eso por supuesto es uno de los vientos en contra que vas a tener de cara al año que viene, porque vas a tener que pagar esas materias primas a un precio mayor, vas a tener que hacer una mayor erogación de dólares. Más subsidios. Y por consiguiente... ¿Tú eres amigo de los subsidios? Mira, yo generalmente, yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Cuando tú estás bien preparado y tú vienes con un ahorro y no tienes mayores niveles de endeudamiento y tú quieres proteger a tu población de menores recursos, yo prefiero las transferencias. Que hagas transferencias directas a esos hogares que tienen menos recursos que subsidiar por lo menos la gasolina. Cuando tú subsidias la gasolina, y en Venezuela tenemos de eso 1 millón, estás subsidiando a la gente que tiene grandes barcos, está subsidiando a la gente que tiene grandes camionetotas. No estoy en contra de que la gente tenga su gran barco y su gran camionetota, pero que paguen su gasolina. Claro, ¿Por qué le vamos a subsidiar? ¿Por qué vamos a abaratarle el precio de la gasolina? Mientras que el pueblo va en una camionetica por puesto, donde al final son 10, 20, 25 que comparten ese mismo tanque. Entonces es un subsidio que es muy regresivo. Es un subsidio que lo absorbe mucho la clase más pudiente y que le llega mucho de menor medida a la clase menos pudiente. Sin embargo, yo te diría que es un común alrededor de toda América Latina, incluido México, Venezuela, República Dominicana, que siempre buscan subsidiar, que políticamente siempre han buscado subsidiar, sobre todo los energéticos en cada uno de sus países. Entonces, bajo este escenario, República Dominicana, la inflación va a empezar a reducirse, pero no va a ser todavía ni cercana a la expectativa que se tenía de menos 4% aproximadamente, más 4%. Tenemos una tasa de política monetaria que ustedes estiman va a seguir creciendo. Mira, la tasa monetaria debería estar más o menos en su pico,
Sí. Nosotros esperamos de repente 2 incrementos adicionales. Menos mal que comentaste que estamos hoy miércoles, porque seguramente el Puede viernes, haber otra, claro. muy posiblemente el viernes el Banco Central va a aumentar, va a anunciar, perdón. Va a anunciar otro incremento. Posiblemente anuncie otro incremento de 25 puntos base. Nosotros vemos la tasa de política monetaria que está hoy en 8%, que cierra el año en 8,5%. Sí. Nos cuesta saber si este mes específico incrementa o se incrementa en octubre, pero sí vemos todavía que van a haber 2 toques adicionales de incremento de la tasa y ver un poquito más cómo va cediendo la inflación. Y después la tasa de interés va a ir cediendo. Yo te diría, a la medida que vaya bajando la inflación, claro, ellos van a ir bajando y ajustando la tasa de interés. Ojalá que lo hagan, ojalá. ¿A quién afecta más eso, el tema del ajuste de la política monetaria? La tasa de interés a aquellos que a todo el que tiene una tarjeta de crédito, a todo el que tiene que pagar un préstamo, toda esa gente hace le que duele. tú reduzcas la parte de consumo, pero también a los grandes constructores que tienen altísimos niveles de financiamiento. O sea, mucha de las importaciones que se hacen también con endeudamiento se terminan ahí de alguna manera afectando, pues, ¿no? Pero al final lo que estás buscando, y esto es difícil a veces de internalizar, es reducir un poco la demanda para estabilizar los precios, puesto que los precios estables o una inflación de 2-3% es lo que te permite entonces endeudamiento de largo plazo, es lo que te permite atraer inversiones en el largo plazo, y es lo que todos los países al final están buscando. No, para la parte final, yo sé que este programa y otro que hicimos con Cusifit lo vamos a repetir cerca de diciembre o a principios de enero. Con Cusi, porque tú sabes que todo el mundo posterga la dieta para enero. Y contigo, porque la gente también dice, año nuevo, pues finanzas nuevas. Año nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo puedo prepararme? No me quiero olvidar de eso, pero lo voy a dejar para la parte final del programa. Vámonos a pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del panorama regional de nuestra región. Regresamos con más. Alejandro Grisanti está en la casa. Véanlo bien, porque lo van a ver mucho. Y yo no tengo una bola de cristal, pero cuando la gente tiene talento, uno sabe que va hacia allá el asunto. Alejandro Grisanti ha estado durante más de 2 o 3 décadas. ¿Hace cuánto fundaron Ecoanalítica? ¿2004? En el 2004, sí. 2004. Tenemos 19 años ya el año que viene. Ahí está, 20 años. Yo hago mi tarea, aunque parezca que no. 20 años tiene Ecoanalítica y es una firma que se encarga de eso, ¿no? De analizar el panorama de la región, de aconsejar a inversionistas que quieren tomar las mejores decisiones en momentos de crisis, aunque parece que siempre estamos en crisis. Mira, siempre hay que tomar decisiones y entender el contexto para acompañar esas buenas decisiones. Y nosotros lo que hacemos es básicamente eso, intentamos no predecir solo, o sea, decir qué creemos que va a pasar, aconsejar a esos empresarios en cuáles deberían ser las decisiones a tomar en ese escenario, y siempre tenemos un sistema, porque uno siempre se puede pelar, siempre tenemos un sistema de alertas tempranas que nos diga, que nos indique, mira, no va para allá, a lo mejor es un poco más acá o es un poco más allá. Pero al final ese sistema lo tenemos, y creo que lo hemos venido haciendo bien, y que podemos acompañar al sector privado de muy buena manera a que tomen las decisiones correctas para poder maximizar sus beneficios. ¿Hace cuánto llegaste a República Dominicana? Mira, estuve el año pasado viajando mucho hacia acá, y este año nos hemos erradicado ya aquí. Estoy feliz, esto es una tierra de gracia, de verdad que he sido muy bien acogido, me encanta, pero siempre había viajado mucho. Lo comentaste tú, que cuando estuve en Barclays yo veía toda América Latina y había algunos países que yo cubría directamente. Yo cubría directamente Argentina, cubría directamente, por supuesto, Venezuela, y siempre me encantó y me fascinó cubrir directamente a República Dominicana, con lo cual los informes que salieron del 2008 al 2018 en Barclays fueron informes escritos por mi persona. Qué bueno. Alejandro, tú eres economista de carrera, estudiaste, tienes un doctorado en la Universidad de Pensilvania. Efectivamente, estudié 2 carreras, estudié ingeniero de computación y economista. Pero la computación al final la respeto a los ingenieros, además es una carrera súper demandada, pero me pareció muy fría, era una relación mucho más con la máquina y lograr que la máquina, la computadora hiciera cosas, me parecía al final como muy aislada, y siempre mi pasión fue la economía. ¿Y la política nunca te ha interesado? Mira, haces tu tarea. Sí, la política tuvo un tiempo que me interesó. Fui candidato en algún momento en alcalde de una de las ciudades periféricas de Venezuela. Sí. Intenté correr a la Asamblea Nacional
y en esa corrida de la Asamblea Nacional fue cuando cometimos el error y yo creo que no fui yo siempre hice todo lo posible por no renunciar a nuestra candidatura a la Asamblea Nacional, pero fue cuando la oposición se retira en el 2005 y deja digamos, el campo abierto para el tema, para el chavismo, para que penetre la Asamblea Nacional, etc. Fue un gran error, ¿no? Yo creo que fue un gran error, pero al final lo que es importante cuando haces política y cuando perteneces a un partido político es que tienes que ser disciplinado. Y si una mayoría al final dentro de ese partido político, por más que tú estuviste en contra, y por esa oposición que estabas intentando mantener en términos unitarios, por más que tú estuvieras en contra, no podías quedarte tú solo como candidato retirándose todo el resto. Entonces creo que disciplinadamente sí nos retiramos todos, pero eso fue un gran error porque le dejaste espacio abierto al chavismo para que avanzara y avanzara muy fuerte en la destrucción de la democracia, desafortunadamente. ¿Estabas en Primero Justicia? Estaba en Primero Justicia. ¿Sigues teniendo vínculo partidario con el partido? Mira, no partidario, pero sí sigo simpatizando con ellos y por supuesto en la medida como venezolano que uno puede ayudar en algunas, digamos, de buscar esas concreciones políticas, esos acuerdos políticos que son necesarios en el país para poder realmente volver a crecer, para realmente poder volver a crecer con panoramas de largo plazo, porque ciertamente se está produciendo una recuperación en Venezuela, ciertamente hay algo de crecimiento, pero ese crecimiento tiene un techo muy bajo. Eso no es un crecimiento como el horizonte que uno ve aquí en Dominicana, que lo ve que puede crecer indefinidamente o que le ve un crecimiento largo, de largo plazo, un crecimiento alto de largo plazo. En el caso venezolano no, en el caso venezolano uno ve algo de recuperación y esa recuperación se va a terminar estancando de cara al año que viene o el siguiente, pues, ¿no? Yo te hago una pregunta que yo estoy segura que no me vas a poder responder, porque como me respondes todas tan fácil, pues entonces digo ¿por qué es que no hemos podido cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, de Chávez? Te lo pregunto porque además has estado participando en la gesta opositora, por decirlo de alguna manera, en el movimiento opositor. ¿Por qué es que no hemos podido cambiar democráticamente al régimen que tenemos? Mira, yo creo que en Venezuela hubo democracia mientras el chavismo era mayoría. Y ahí hubo garantías, yo creo que las malinterpretamos en muchos momentos, muchos de los líderes de la oposición, pero hubo garantías. Yo creo que el ir a una elección en el 2005 era el vehículo natural. Lo que podía pasar era que perdíamos porque éramos minoría, habíamos pasado a ser minoría y por supuesto en una democracia si eres minoría vas a tener una representación menor en la Asamblea Nacional. Y yo creo que fuimos por mucho tiempo minoría hasta demostrar en el 2015 que éramos mayoría. Ahí se fue construyendo poco a poco durante toda esa época y en el 2015 tuviste una victoria clara en la Asamblea Nacional, la oposición empezó a ser mayoría y ahí es cuando empieza entonces el gobierno a sacar la democracia. Es cuando el gobierno te termina de suprimir todas las vías democráticas que puedes tener. Entonces, desde el punto de vista democrático es una paradoja porque te dejo participar en elecciones mientras yo estoy seguro que yo gano y eso fue posiblemente lo que pasó en Venezuela antes del 2015, pero una vez que yo tenga riesgo de perder, cambio las normas, cambio la forma, esa presión y ese ventajismo que siempre lo tuvo el gobierno, incluso antes cuando ganaba las elecciones, te lo aplica con mucho más fuerza y ha hecho que por supuesto sea mucho más difícil, por supuesto, producir el cambio y la alternatividad en democracia, ¿no? En República Dominicana poca gente entiende, y creo que esto pasa en otras partes del mundo y creo que pasa también en Venezuela, cómo se desinfló el proyecto de Juan Guaidó. Y tú estuviste en parte de ese proceso, estuviste como miembro de la Junta Ad Hoc de Administración de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de todos los venezolanos, esa empresa que financió durante muchos años el crecimiento nacional, pero desde la perspectiva, estuviste allí, ¿cómo concebiste el gobierno de Juan Guaidó? Si lo creíste que era un gobierno sensato, si creías que era un gobierno creíble, ¿y en dónde estamos ahora? Mira, yo creo que estamos en una posición muy compleja, una posición muy compleja porque de alguna manera ese proyecto de Guaidó, bueno, aquí hay, déjame volver un poquito atrás, aquí hay un problema de origen. Las elecciones presidenciales del 2017, del 2018, no fueron reconocidas. No fueron reconocidas por ninguno de los países. Entonces tú tienes ahí un tema de legitimidad de origen de Maduro y en el 2019 es lo que trae a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, diciendo, mira, aquí no hubo elecciones, hay un vacío y por consiguiente el presidente de muchos
reconocido por muchas personas, termina siendo Guaidó y no termina siendo Maduro. Por 50 estados. De más de 50 estados lo tuvieron allí. Entonces ahí se produjo una paradoja y una bifacilidad. Hubo dos cabezas dentro de la parte del gobierno. Sin embargo, eso cuando va pasando el tiempo, cuando no logra solventar ese problema de legitimidad de origen del 2018, cuando al final la Asamblea Nacional también cesa en el 2020, entonces va perdiéndose también legitimidad de este lado, porque, bueno, Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional y le correspondía ser presidente de la República, pero una vez que se termina el 20, empiezas a tener, digamos, cuestiones de o sea, si el argumento principal era que él era el que lo sustituía porque era presidente de la Asamblea, si ya no eres presidente de la Asamblea, ya no puedes ser presidente de nada. Pero ¿cómo se soluciona el problema al final de quién representa al Estado venezolano? Hay un vacío. ¿Cuál es la cabeza visible? Una de las cosas que ha llevado también a que Maduro permanezca en el poder es que es capaz de todo, que no le importa si lo reconocen, no lo reconocen, él va a presidenciales, que no le importa si hay sanciones, no hay sanciones, él continúa en el poder. O sea, el único fin, digamos, de Maduro y de ellos es quedarse en el poder. No importa el resto, no tienen esos temas de posibilidades de legitimidad o de los costos que va a padecer la población venezolana. Entonces yo creo que eso hace al final, que es el mismo caso de Ortega, que puedan quedarse y que sea muy difícil realmente de un pueblo democrático el poder sacar, digamos, a Maduro del poder. Para los que creen que Venezuela, bueno, yo lo dije recientemente, Venezuela no se arregló, Venezuela tiene algunos indicios de que hay cosas que están cambiando, que no necesariamente tienen que ver con procesos legales, incluso movimiento económico que puede estar fomentado bajo la ilegalidad, pero que a fin de cuentas genera movimiento económico. Yo siempre digo lo siguiente, Venezuela sigue siendo una dictadura, en Venezuela seguimos teniendo a un dictador. ¿Tú puedes volver a Venezuela? ¿Puedes ir? No, yo no puedo volver a Venezuela. Y complementando un poco esto que acabaste de comentar, Catherine, que me parece importante, hay mucha gente que piensa que Venezuela es un problema que debemos resolver los venezolanos. Y no hay nada más falso, porque tenemos potencias extranjeras muy inmiscuidas dentro de Venezuela y aportando de manera muy fuerte para que el régimen no cambie. Nosotros tenemos una penetración muy fuerte de cubanos. Los cubanos empezaron a entrar hace 20 años y han venido penetrando las estructuras de poder y sobre todo creando una institución de resiliencia hacia el gobierno de turno, pero también tenemos una penetración muy fuerte de Rusia, de China, de Irán. Entonces no es posible que una oposición que ha estado muy menguada, que le cuesta mucho levantar recursos financieros, etcétera, realmente pueda competir de tú a tú con estas grandes potencias. Es una lucha muy desigual con estas grandes potencias que el mundo ha decidido y que ha tomado Venezuela como una víctima de lo que pueden ser los intereses de estas potencias. Ojo, Alejandro, pero la gente está muy descontenta con la oposición. Mira, la gente está muy descontenta con la oposición y no por lo logramos, realmente no se logra poner de acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Y hay problemas que yo creo que en algún momento tendrán que investigarse. Tendrá que revisarse el tema de los recursos, si se manejaron bien, si se manejaron mal, cómo eso se hará, eso tendrá que estar en la tarea. Mira, yo creo que eso es fundamental en una labor de transparencia y un ajuste de cuentas, que cualquier persona, no importa, esto no es una cuestión comunal. Claro. Es decir, no es que tú eres de mi equipo, entonces como eres de mi equipo no te castigo, pero sí castigo al del otro equipo o sí busco castigarle al otro equipo. Yo creo que efectivamente los que hayan tenido mal manejo de recursos... Que los han tenido, Que pareciera, todo indica que en el caso de Monómero ha habido mal manejo de recursos. Entonces, por supuesto, eso ahí se tienen que abrir las investigaciones adecuadas y, por supuesto, tienen que ir los responsables, digamos, a encarar los problemas que puedan tener en el tema legal, pues, ¿no? Y yo creo que es como cuando uno lo deja a un novio que ya uno no quiere, uno está feliz, se queda. Pero cuando a ti te deja o tú dejas a un novio que tú todavía quieres, porque coincides con él, es como que duele más. No, por supuesto. Y yo creo que eso es parte de lo que se está viviendo en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más.
Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy abordando materia general. Yo creo que estamos hablando de geopolítica, de economía, de procesos políticos de nuestra democracia. Yo digo de nuestra democracia porque yo consigo a la democracia así como un modelo de región, ¿no? No existe una democracia de un paísito solo cuando los del resto están haciendo el juego sucio, o al menos así es cada día más difícil. Dice, vamos a desmontar mentiras, ¿te parece? Ok. Desmontemos mentira 1. Venezuela puede suplir el petróleo que Rusia otorga. Falso, una gran mentira. Una gran mentira. Venezuela ha tenido mermada su industria petrolera de manera muy fuerte. Venezuela podría incrementar en 100.000, 150.000 barriles de petróleo por día una vez que se le quiten las sanciones, pero hasta ahí tiene un techo. Nosotros en Ecoanalítica, y yo en lo personal lo he dicho mucho, la causa de la caída de la producción petrolera no fueron las sanciones. Por consiguiente, si eliminas las sanciones, no va a ser tampoco la principal causa de recuperación. Venezuela está en default, en cesación de pago, no le paga a los suplidores de PDVSA, etcétera. Ahí va a costar muchísimo recuperar la producción petrolera, puesto que no es Estados Unidos el culpable y las sanciones son las culpables. Sin el gas ruso, ¿hacia dónde va Europa? Mira, yo creo que es sobre todo Alemania, ¿no? Alemania está entrando en una recesión relativamente fuerte. Alemania es el motor de la economía europea y se está proyectando en una recesión relativamente importante. Ahí va a haber, y la idea es construir infraestructura muy rápido para poder suplir gas sobre todo a Alemania, posiblemente desde España. Han habido algunos desacuerdos incluso dentro de la Unión Europea, pero eso se va a solucionar. O sea, va a haber de alguna manera, se están tomando medidas para reducir la demanda de energía y por supuesto van a haber medidas porque el mercado y la economía tiende a arreglar esas distorsiones para suplir de gas a los países que están sobre todo más cerca de Rusia. He sabido, Alejandro, que por ejemplo países como República Dominicana estarían buscando la manera de negociar, por ejemplo, petróleo con Venezuela, pero están con la traba de que hay sanciones. Pero tenemos un gobierno de Joe Biden que parece ser un poco más ambiguo en cuanto a materia de relaciones con la dictadura de Maduro y que quizás por el contexto internacional tenga que suavizar algunas sanciones. ¿Qué crees que puede pasar en ese sentido? Yo creo que es un reclamo legítimo de los países de la región que dicen, bueno, si ustedes se sientan a negociar, nosotros también tenemos que avanzar. Bueno, y de alguna manera, efectivamente, Venezuela sí podría ser la solución, no del petróleo del mundo y de lo que deja de producir Rusia, pero sí podría ser para República Dominicana. Mira, yo creo que aquí la historia es un poco diferente. Yo creo que de alguna manera Nicolás Maduro se siente que tiene el sartén agarrado por el mango. Exacto. Se siente que tiene todo el poder y que la coyuntura lo favorece mucho para ser muy duro en las negociaciones que se están planteando entre gobierno y oposición. Y yo creo que se le está pasando el tiempo. Yo creo que está cometiendo un error. Yo creo que si aquí no se llega a algún tipo de empezar una negociación, posiblemente en México, antes de las elecciones de midterm de noviembre, yo creo que ahí va a perder Venezuela una gran posibilidad de unión. Porque el escenario más probable, más allá de lo que cada quien crea, es que los demócratas pierdan un poco de posiciones en el Congreso, posiblemente en el Senado queden en igualdad de fuerzas, pero siempre cuando uno pierde un poco de posiciones, los más radicales van a buscar entonces que no haya cambio con Venezuela, frenar todo tipo de negociaciones, van a esta disyuntiva, a este guabineo que tuvo a lo mejor Biden con respecto a Venezuela, van a hacer que se endurezca y que no vaya a pasar más nada de cara a la segunda mitad del término presidencial del presidente Biden. Desmontemos otra mentira, por ejemplo, en el plano local, puro y duro de República Dominicana. Dicen partidos como el de la Liberación Dominicana que la inflación de la República Dominicana es de las más altas de la región. Dicen también que si fuera un efecto de la inflación mundial, el país estaría en una mejor posición porque, por ejemplo, otros países similares, como Costa Rica, no tienen una inflación tan alta y que entonces es un tema de manejo interno y no tiene nada que ver con el contexto internacional. Mira, el problema de inflación, eso es falso. El problema de inflación ha sido un problema mundial.
Eso además es de número que se puede comparar. De hecho, la inflación de República Dominicana es comparable a la inflación que está sufriendo hoy los Estados Unidos. Exacto. Estamos hablando de una inflación que pueden estar las dos, una muy cercana a la otra. Tú te sabes el chiste interno, ¿no? De que si en Estados Unidos tienen una gripecita, aquí nos da neumonía. Efectivamente, efectivamente. Pero lo que también es cierto es que a lo mejor muchos países han cometido el error de siempre decir que la inflación es importada. Sí. ¿No? Y también, y cuando uno ve si estás teniendo factores internos aquí, que es lo que hace que el Banco Central tenga que incrementar tasas. Pero lo segundo es, yo nunca entiendo, o nunca estoy de acuerdo, en países que han avanzado con tener un Banco Central autónomo, en tener un Banco Central que fije su política monetaria y que mantenga el poder adquisitivo de la moneda, porque cuando lo hacen bien, no lo dicen al presidente, se lo dicen que tienen un buen Banco Central, y cuando lo hacen mal intentan politizar el tema y decir que es el gobierno de turno que lo tiene. Ojo, eso no solo pasa aquí en República Dominicana, que le están diciendo al presidente Abinader, mire cómo está la inflación, esto es un mal gobierno. Y el presidente Abinader, la mejor defensa que debería tener es decir, no, mira, esto es un tema de política monetaria y del Banco Central. Pero igualito lo hacen en Estados Unidos, que la gente dice, no, mira, que es que el presidente Biden ha subido la inflación en esto. De la misma manera, en esa latitud no debería, no, mira, ya tienes una Reserva Federal, que es un Banco Central independiente, autónomo, institucional, que tiene este tema. Y una de las cosas que yo más admiro acá, y lo vuelvo a decir porque creo que es muy importante, ustedes han logrado construir institucionalidad alrededor del Banco Central. Eso es muy importante de mantener, eso es muy importante de tener esa confianza donde hay un equipo técnico, un equipo de economistas muy buenos, muy profesionales, que está buscando combatir este flagelo y que está buscando, por supuesto, a través de remedios que no nos gustan, como el incremento de la tasa de interés, poder reducir este tema inflacionario y estabilizarlo en los niveles meta que ellos tienen. Alejandro, decíamos en la parte inicial casi del programa que la gente se prepara casi siempre para hacer dieta en enero y también se preparan para arrancar un nuevo año en finanzas, pero casi siempre la gente llega a enero o en cero o con poquito, porque bueno, se gasta mucho en las fechas decembrinas. ¿Cuál es la recomendación que ustedes tienen para este año? Digo, para el ciudadano común. Hemos hecho un programa para economistas, para algunos políticos, pero para la gente común. Mira, Catherine, es tan difícil ponerse a dieta en diciembre, y te lo dice un gordito, que intentar frenar en la parte de gasto, digamos, de todo lo que uno quiere comprar, de los estrenos que se quieren hacer, etcétera, en diciembre. La respuesta es sí, hay que intentar ser más conservadores, porque no solo que llegan con poquito en enero, es que llegan muchas veces con deuda, en la parte de enero que tienen que cubrir. Ahora, hay mucha parte de la población que vive todo el año relativamente restringida y que su catarsis, su momento de mayor alegría, su momento de comprarle, como decimos, los estrenos a los chamos, su momento realmente de expandirse es en noviembre y diciembre, y es muy difícil en esa parte. Pero mira, de alguna preguntándole esto a un economista. De alguna manera de frenar, ¿no? Entonces, ahí por supuesto la restricción, lo recomendable es ser prudente, es ser un poco más conservadores, pero también hay que ser humanos y bueno, por supuesto, disfrutar de esas fechas que siempre son tan bellas y siempre se logran reunir a la gran familia, no solo a padre, madre e hijos, sino a la familia extendida. Bueno, Alejandro, yo te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio. Hemos hablado de todo un poco, por eso decía al principio del programa que siento que podemos hablar de todo, porque ese es el panorama y ese ha sido tu trabajo durante tantos años y espero que te vaya muy bien en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Catherine, y siempre a la orden para lo que necesiten. Encantadísima. Nos vemos el próximo domingo, amigos. Cuídense mucho, ya saben, estamos en YouTube, suscríbanse, háganos sus comentarios y díganos además a quién les gustaría ver ahí. Oye, Alejandro, antes que nos vayamos, música para cerrar. Ajá. Pon una canción que tú quieras. Nuestra editora Jenny nos pone una música buena. Piénsate así un domingo a las 11 de la noche. No sé, a mí me gusta un vinito tinto. Algo suavecito así para cerrar. Bueno, una bachata. ¿Una bachatica? Ajá. Ah, pero qué bien. Bueno, pues vámonos con bachata. Jenny, ponla tú. Ponla tú. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa,
Seguros Reservas. Altis.